En el mundo existen personas con habilidades especiales que les permite ver cosas que la mayoría no puede, como sentir el frío repentino de una entidad, escuchar susurros en la estática del silencio, o ver de reojo las sombras que se mueven donde no debería haber nada. En algunas partes se les dicen médiums o clarividentes, en otros se les considera brujos, aunque no hagan hechizos. Sin embargo, su sensibilidad los convierte en faros en la penumbra espiritual. Pero un faro no solo guía a los barcos perdidos, también atrae a las polillas y a las criaturas que merodean en la oscuridad. Un alma luminosa, cargada de fe o de una energía espiritual pura, puede convertirse en un imán para lo que acecha en las sombras, ya que donde hay luz, la oscuridad siempre conspira para apagarla. Y eso parece ser lo que le pasó a Cami, una mujer oriunda de Chile que, creyendo haber recibido el llamado de Dios, acabó viviendo una pesadilla demoníaca en un convento. Todo comenzó en 2010. Cami era una joven chilena común, que recibió educación en un colegio de monjas. El verano antes de ingresar a la universidad, viajó con su abuela a visitar a una tía con una religiosidad ferviente. Antes del viaje, una inquietud inexplicable se apoderó de ella, un presentimiento visceral de que algo no estaba bien. Pero como solemos hacer muchos ante lo racionalmente inexplicable, ignoró el susurro de su intuición y partió. Fue en esa visita que su tía, benefactora de un convento, las invitó a conocerlo. El lugar era remoto, prácticamente aislado de la civilización, donde las monjas vivían en una reclusión total, en un claustro, separadas incluso de los visitantes. Para Cami, que siempre había tenido una conexión profunda con Dios, la atmósfera no fue aterradora, sino profunda. Habló con las monjas, sintió una paz artificial y, en un impulso que luego entendería como manipulado, aceptó quedarse a un retiro esa misma noche. Fue al día siguiente, en la capilla, donde sintió la fuerza que cambiaría su vida. Una presencia abrumadora que le pedía, no le sugería, que se quedara. Ella lo interpretó como el llamado, la confirmación divina que tantas almas devotas anhelan. Los protocolos para convertirse en monja eran largos, pero le sugirieron quedarse una semana y así confirmar que esto era lo que realmente quería. Al llamar a su madre, se topó con la primera barrera de la realidad. ¿Cómo crees que vas a pasar los últimos días de tus vacaciones encerrada en un convento? Pero la convicción de Cami era inquebrantable. Al acabar la semana y las vacaciones, decidió que quería seguir ese camino. Regresó a su casa y anunció su decisión. La discusión con su madre fue inevitable, lo que la llevó a refugiarse en casa de su padre. Los padres de Cami estaban separados. Él, hombre más pragmático, intentó razonar con ella, pero se enfrentó al mismo muro de certeza absoluta. Viendo que no podía disuadirla, y quizás intuyendo que era mejor acompañarla que dejarla sola, accedió. La llevó personalmente en un viaje en autobús interminable hacia ese convento perdido. La recepción fue demasiado cálida, casi urgente. Le dijimos a la Virgen que si llegabas justo hoy nos íbamos a saltar todos los protocolos y te íbamos a meter directamente en el claustro, le dijeron. Era la zona prohibida, el corazón del convento que no había visto en su retiro inicial. Su padre, astutamente, pidió alojarse unos días en la parte externa para asegurarse de la adaptación de su hija. Fue una jugada maestra que le permitió ganar la confianza de las monjas mientras su madre, desesperada, recurría al obispo. El obispo confirmó las irregularidades del proceso de Cami y forzó una reunión con la Madre Superiora. En ese encuentro tenso, la madre de Cami fue hostil, pero la autoridad eclesiástica decretó que Cami necesitaba la bendición de un guía espiritual familiar. Eligieron al padre Antonio, un sacerdote cercano a la familia. Algo curioso ocurrió cuando la Madre Superiora entró a su misa. El padre Antonio se distrajo, perturbado por una mala energía que emanaba de ella. Sin embargo, tiempo después, el padre Antonio le confirmaría a Cami que su bendición no fue como aprobación, sino como un escudo de protección. Cami regresó al claustro. Su padre, en un último acto de precaución, le dijo que podía recurrir a una frase clave. Si alguna vez te sientes en peligro, pregunta por tu tío Danilo. Era su cuerda de salvamento en el pozo en el que estaba a punto de caer. La vida en el claustro era opresiva. Eran 11 monjas, solo 2 eran chilenas, el resto mexicanas. Cami dormía alejada de las demás, solo con su maestra espiritual a un lado. Pronto, la noche dejó de ser un lugar de descanso. Primero fueron ruidos, golpes suaves a su puerta que atribuyó a sueños. Luego, la sensación tangible de que alguien se sentaba en su cama, confirmada por el hundimiento del colchón en un vacío aterrador. Cuando se lo contó a su maestra, ésta le dio una explicación que, en lugar de alertarla, la normalizó. Le habló de Santa Teresa y de cómo los siervos de Dios son probados por seres malignos. Cami,
Fiel comenzó a llevar un diario de los sucesos. Las manifestaciones escalaron. Una noche sintió el peso y el aliento fétido de un perro en su cama. El terror la venció y salió corriendo. Su maestra, compasiva, durmió a su lado a partir de entonces. Se le informó a la Madre Superiora y el obispo envió aceite bendito para ungir su frente cada noche. Además, todas las monjas debían rezar con ella antes de dormir y dejarle un cirio pascual encendido. Pero todos esos rituales no fueron suficientes. Tras unas elecciones internas, le asignaron una nueva maestra, quien desde el primer momento la trató con frialdad y hostilidad. No entendía el motivo. La tensión se rompió con la llegada de un sacerdote visitante para unos ejercicios espirituales. Solo se comunicaban a través de unas rejas. Un día el padre pidió hablar específicamente con Cami. Sus palabras la impactaron. Él era exorcista, y la primera vez que la vio, observó a un demonio parado detrás de ella. El sacerdote también le explicó que su alma era muy brillante, un faro tan potente que, aunque atraía a la oscuridad, ésta no podía poseerla. Era como un mosquito dando vueltas alrededor de una lámpara, frustrado, lo que no la tranquilizó mucho, pero el problema no era ella, sino el convento. El padre diagnosticó una infestación demoníaca y con el permiso del obispo entró al claustro para realizar rituales de limpieza. Durante una semana, la paz regresó. Los ruidos cesaron. La calma era casi tangible. En el último día, el sacerdote realizó una imposición de manos sobre cada monja. Cuando llegó el turno de la nueva maestra de Cami, la que tanto la despreciaba, la mujer comenzó a retorcerse. De su garganta brotó una voz grave, áspera, que no era humana. Cami sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Reconoció esa voz. Era la misma que había susurrado amenazas en la oscuridad de su habitación, la misma que la había acechado noche tras noche. Aterrada, salió corriendo a refugiarse en su habitación. Su antigua maestra fue a buscarla, insistiendo en que debía regresar. Al volver, el padre, con rostro severo, les comunicó la verdad que todos temían. La maestra nueva estaba poseída. Necesitaban permiso para un exorcismo formal y todas debían estar presentes, por su propia seguridad. El padre se acercó a Cami, que en ese punto era un manojo de nervios, y le dio un consejo que quedaría grabado a fuego en su memoria. Durante el exorcismo no la mires a los ojos. Yo nunca pude olvidar la cara del primer poseso que vi. El escenario estaba listo. La batalla por el alma de una monja y la cordura de Cami estaba a punto de comenzar. El convento ya no era un refugio de fe, era un campo de batalla, y Cami, sin quererlo, se había convertido en el premio. La mañana del exorcismo, el ambiente en el convento se sentía pesado, como si la propia atmósfera se resistiera a lo que estaba por ocurrir. Habían desayunado en un silencio sepulcral. Cami sentía el latido de su propio corazón como un tambor de guerra en sus oídos. El padre les había instruido que el rito solo se realizaría durante el día, pues con la caída del sol, las fuerzas oscuras se fortalecían hasta volverse incontrolables. Se dirigieron a la capilla. La hermana poseída parecía tranquila, pero era la calma engañosa que precede a la tormenta. De repente se desplomó al suelo. Cuando le asperjaron con agua bendita, su cuerpo reaccionó como si hubiera sido rociado con ácido, retorciéndose con una violencia antinatural. Fue la señal para comenzar. Las monjas, con voces temblorosas que se fortalecieron con la fe colectiva, comenzaron a rezar. El padre, con una estola púrpura, se acercó a la mujer contorsionada. «En el nombre de Jesucristo, espíritu inmundo, dinos tu nombre», ordenó con una autoridad que resonó en las piedras de la capilla. La entidad respondió con un gruñido desdeñoso que se transformó en una palabra, un nombre que hizo que la sangre de Cami se helara. Era una palabra que ella había escuchado innumerables veces, susurrada en los pasillos, mascullada en sus pesadillas, un sonido que desde su llegada había permeado el convento, como un veneno sutil. Ahora sabía que era el nombre del demonio que comandaba la legión que infestaba el lugar. Los siguientes 5 días fueron un viaje a los confines del horror. Cami describe esa semana como vivir dentro de una película de terror, pero con una crudeza sensorial que ningún cine podría replicar. La monja poseída realizaba actos que desafiaban la anatomía humana. Su cuerpo se arqueaba en ángulos imposibles. Su fuerza se multiplicaba, requiriendo que varias hermanas la sujetaran. Su voz cambiaba, alternando entre el gruñido de una fiera y un discurso soberbio y burlón. La entidad se jactaba. Hablaba de lo fácil que era para ellos adueñarse de las almas débiles, de cómo las personas, con su curiosidad malsana o su maldad, les abrían la puerta de par en par. Mencionó la ouija, el tarot y el daño intencional a otros como semillitas que ellos plantaban para luego cosechar almas. Eran confesiones que surgían no del arrepentimiento, sino de la arrogancia más profunda. A pesar de la advertencia del padre, Cami
Hubo un momento que no pudo evitar mirar a la monja poseída a los ojos. Fue un error que le pesaría. Lo que vio no era humano. La piel de la monja tenía un tono grisáceo y cerúleo, y sus ojos eran pozos de una oscuridad absoluta, como ventanas abiertas a un vacío donde solo habitaban el odio y la desesperación. Era, según Cami, la materialización de todos los sentimientos malos del universo concentrados en una sola mirada. Esa imagen quedaría grabada a fuego en su memoria para siempre. Cada tarde, cuando el sol comenzaba a declinar, el poder del demonio se intensificaba de manera palpable. El padre, sabiendo que no podían arriesgarse, ordenaba que encerraran a la posesa en su celda, sellando la puerta con oraciones. La batalla se reanudaba al amanecer, en un ciclo agotador de fe contra blasfemia. Fue en medio de este torbellino cuando algo cambió en Cami. La extrema tensión espiritual pareció rasgar el velo de su percepción aún más. Comenzó a tener visiones. No eran alucinaciones, sino percepciones nítidas y simbólicas que trascendían la realidad del exorcismo. Vio santos, figuras luminosas que observaban la batalla. El padre, al notar su estado alterado, intuyó lo que ocurría. El don latente en Cami se estaba activando bajo la presión extrema. Comenzó a pedirle ayuda, a interrogarla sobre lo que veía. Sus visiones se volvieron más personales y aterradoras. Tuvo una clara premonición sobre su hermano pequeño. Lo vio sufriendo, sintiendo una opresión en el pecho por las noches. Tiempo después, su madre le confirmaría que durante su estancia en el convento, su hermano se veía obligado a dormir con ella porque se despertaba aterrorizado, quejándose de que algo le apretaba el pecho. La visión más aterradora fue la de un descenso al inframundo. Cami lo describe no como fuego y azufre, sino como un paisaje de cavernas infinitas y oscuras, impregnado de una desesperanza absoluta. En otra escena, vio al Papa Benedicto XVI durmiendo, acosado por sombras grotescas. Poco después, el pontífice renunció a su cargo, un hecho que Cami aún relaciona con la feroz batalla espiritual que presenció en su visión. En el quinto día, durante el clímax del exorcismo, ocurrió un evento que demostró la naturaleza oportunista de estas entidades. En el instante en que el demonio principal fue expulsado de la maestra, por un brevísimo momento, el espíritu saltó hacia una de las monjas chilenas del convento, poseyéndola. El grito de la mujer fue desgarrador, pero el padre, alerta y experimentado, actuó con rapidez y logró expulsar al intruso antes de que pudiera afianzarse. Finalmente, tras una última y épica lucha de voluntades, una paz pesada y agotada cayó sobre la capilla. El silencio que siguió no era tranquilizador, sino el de un campo de batalla después de la masacre. El demonio se había ido. La pesadilla, sin embargo, no había terminado para Cami. Le exigieron que reanudara sus lecciones con la monja que había estado poseída. Cuando se encontraron, la mujer, ahora lúcida y devastada, se arrodilló ante Cami, bañada en lágrimas, y le suplicó perdón. Cami, con el corazón encogido, se lo concedió, pero le dijo la verdad. «Te lo juro que no es nada personal, pero no puedo. Estoy traumatizada. El convento ya no era un lugar de fe. Era un recordatorio de pesadilla. Sabía que tenía que irse». Recibió una llamada de su padre y, con el corazón en un puño, usó la frase clave. «Papá, ¿cómo está mi tío Danilo?». Al otro lado de la línea, su padre, comprendiendo el mensaje, cambió inmediatamente su tono. Con una voz cargada de una falsa angustia, le dijo que le acababan de diagnosticar un cáncer terminal y que solo le quedaban 2 semanas de vida. Necesitaba verla. La Madre Superiora, cuyo carácter seguía siendo una incógnita siniestra, concedió el permiso. Cami está convencida de que sin esa frase en clave, que burló la vigilancia a la que estaban sometidas las llamadas, nunca habría podido salir. Su padre y su abuela, en un acto de amor y desesperación, pidieron un préstamo para comprarle un boleto de avión. El capataz del convento la dejó en el aeropuerto, donde la esperaba no solo su familia, sino también la policía de investigaciones, alertada por su padre. Antes de partir, la Madre Superiora se acercó a ella por última vez. Su advertencia fue un susurro venenoso que se clavaría como una daga. «Tienes prohibido hablar de lo que aquí ocurrió. De todas maneras, nadie te creerá. Todos te tratarán de loca. Y no lo olvides, el demonio está ahí fuera, como un perro, acechándote». Al abrazar a su padre, Cami sintió por primera vez en meses una paz genuina. Le contó todo, y ese relato fue el inicio de su lenta sanación. Aunque la sombra del convento era larga, las monjas acosaron a su familia con llamadas hasta que tuvieron que cambiar su número. Incluso enviaron a un emisario a buscarla, pero su familia la protegió negando su paradero. Por otro lado, Vida Normal era una batalla cuesta arriba. Seguía experimentando fenómenos paranormales. Veía cómo los rostros de las personas se deformaban brevemente, sombras que se movían en los bordes de su visión,
Encontró consuelo en el padre Antonio, quien se convirtió en su confidente y guía. Un pequeño rayo de luz llegó con una gatita que le regalaron. Pronto notó que el animal también volteaba la cabeza al mismo tiempo que ella, siguiendo con la mirada las presencias invisibles que Cami percibía. Era una confirmación aterradora y a la vez un consuelo silencioso. Un incendio destruyó su casa, un evento que, aunque atribuible a causas naturales, siempre vivirá en su mente con un signo de interrogación. Recibió ayuda psicológica, pero lo que más la sostuvo fue el amor de su familia y la fe serena del padre Antonio. Increíblemente, a pesar de todo, la llama de su vocación no se apagó del todo. El padre Antonio, queriendo mostrarle el verdadero camino de la fe, la llevó a un convento de carmelitas. La experiencia fue diametralmente opuesta. Era un lugar de paz, abierto, donde su familia era bienvenida. Durante un año, Cami acudió con ellas, recuperando lentamente la confianza, hasta que llegó el retiro que lo cambiaría todo. Ella y otra joven, Cristina, se quedaron solas una noche. En la intimidad de su conversación, Cristina le confesó que cada vez que entraba a una iglesia sentía náuseas y un malestar abrumador. Cami, con una fe renovada pero ingenua, le dijo: «Bueno, sea lo que sea, nada puede contra Dios, Él es más fuerte». Al decir esto, tocó el brazo de Cristina. La reacción fue instantánea. Cristina se quedó rígida como una piedra, congelada en el lugar. Cami, entrando en pánico, intentó buscar ayuda. Cuando regresó con un rosario, Cristina reaccionó de forma violenta y la golpeó. Lograron comunicarse con la Madre Superiora, quien bajó a rezar con ellas. Cristina no podía pronunciar el Padre Nuestro. Esa noche, la superiora se quedó con la joven y envió a Cami a dormir con las otras monjas. A la mañana siguiente, le informaron que Cristina había sido llevada con su familia. Días después, el guía espiritual de Cristina contactó al convento para confirmar lo que todas sospechaban. La joven estaba poseída. Le pidieron a Cami que no la contactara, que por su seguridad la borrara de su vida. Ella obedeció, pero Cristina comenzó a buscarla a través de cuentas falsas en redes sociales, suplicándole: «Por favor, contéstame, necesito tu ayuda». Cami se debatió entre la compasión y el trauma. Sabía que quizás Cristina sí necesitaba su ayuda, que su don podría ser la clave. Pero el precio era demasiado alto. El recuerdo del convento, de los ojos grises de la monja y de la voz grave, era más fuerte. No podía volver a sumergirse en ese infierno. Finalmente decidió estudiar odontología, enterrando para siempre su sueño de tomar los hábitos. El don que el primer exorcista quiso entrenar, ella lo rechazó. Prefirió llevar una vida normal, al peso abrumador de ser un faro en un océano de oscuridad. La historia de Cami es un testimonio escalofriante de que a veces el llamado más poderoso no es hacia la luz, sino a contener la oscuridad que esa misma luz atrae. Y que, para algunos, el acto de fe más grande no es enfrentar al demonio, sino tener el valor de darle la espalda y caminar, para siempre, hacia la sencilla y anhelada paz de lo ordinario. Antes de adentrarnos a la siguiente historia, tengo que decirles que si este contenido les genera escalofríos, les hace reflexionar o simplemente les gusta, no olviden darle me gusta al video, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Sus suscripciones son lo que permite que este canal siga creciendo. Además, déjenme saber en los comentarios si tienen algún don o conocen a alguien que sí. La siguiente historia pertenece a una suscriptora del canal, quien curiosamente también es de Chile. Y si tú también tienes una historia de terror real que quieres que cuente, un hecho inexplicable que te haya marcado, puedes enviarla al correo o por mensaje directo en TikTok o Instagram. Todos los enlaces los encontrarán en la descripción del video. Quién sabe, quizá tu historia sea la próxima en viralizarse. Retomando con el testimonio que me envió Marta, se podría decir que ella y su familia vivieron una situación similar a la de Cami. Marta se dio cuenta que su hija tenía una sensibilidad especial cuando ella apenas tenía 4 años de edad. Un día aparentemente normal en los juegos de una plaza, la pequeña, que corría entre los columpios, se detuvo en seco. Su rostro se descompuso y corrió hacia su madre, enterrando su carita en sus piernas, temblando de miedo. «Mami, mami». Me soplaron en la oreja, balbuceó entre lágrimas. No había nadie alrededor. El viento ese día era casi inexistente. Fue la primera grieta en la realidad de Marta. A partir de ese día, la niña comenzó a hablar de un hombre que la cuidaba. No le tenía miedo. Era una presencia vigilante, casi paternal. Al parecer, su hija podía percibir instintivamente la naturaleza de las entidades que veía, la muestra de que su don innato era potente. La adolescencia trajo consigo un resurgimiento dramático de estas percepciones.
Entre los 14 y 15 años, la paz relativa se quebró. El don, que había estado latente, despertó con una fuerza arrolladora. Y el detonante fue un acto de imprudencia y oscuridad que ocurrió lejos de su hogar, en la casa de su abuela. Un primo de la joven, movido por una curiosidad malsana o una simple travesura inconsciente, decidió jugar con lo oculto. En el living de la casa de la abuela, ese lugar que debería ser sinónimo de calor familiar y recuerdos felices, este primo trazó en el piso un símbolo de poder y de convocatoria, un pentagrama. La hija de Marta, con su sensibilidad agudizada, visitó la casa junto a otros primos. Al llegar, su rostro palideció. No necesitaba que le dijeran nada. Podía sentir la energía pesada, corrupta, que ahora impregnaba las paredes. Ella y su primo, el mismo que había dibujado el símbolo, sintieron un pavor tan visceral que huyeron del lugar y corrieron directamente a refugiarse en la casa de Marta. Desafortunadamente, no llegaron solos. Al cruzar el umbral de su hogar, una presencia invisible los siguió. Una entidad fría y hostil se les había adherido, colándose en el santuario familiar. La primera evidencia fue un olor nauseabundo, imposible de ignorar. Un hedor a cigarrillo rancio, como meter la nariz en un cenicero sucio y viejo, se apoderó de la casa. No era el olor de un fumador ocasional. Era un perfume de decadencia y miseria espiritual. A partir de ese momento, la vida de la familia se desmoronó. Una racha de mala suerte absurda y devastadora se cernió sobre ellos. Estafaron al esposo de Marta. Se le perdía dinero de forma regular. La tarjeta de pago era rechazada sistemáticamente por los cajeros automáticos y, como golpe final, perdió su trabajo. Era como si una nube de mala fortuna los persiguiera, pero el blanco principal era la joven. Las noches se convirtieron en un suplicio. Una fuerza invisible se le tiraba encima en la cama, aplastándola con un peso que le cortaba la respiración. El hombre que antes la cuidaba fue reemplazado por esta nueva sombra que la acechaba sin piedad. La angustia se reflejaba en sus ojos, que se llenaban de lágrimas sin motivo aparente cada vez que la entidad se manifestaba. Los martes y los viernes se volvían días de terror, pues el fétido olor a cenicero se intensificaba, llenando cada rincón de la casa. Marta, con una fe inquebrantable, respondía con oración, clamando en cada habitación hasta que temporalmente el olor y la opresión se retiraban. Desesperada, la hija de Marta le pidió ayuda. Fue entonces cuando Marta, con una serenidad que solo una madre que protege a su cría puede tener, le dio una herramienta poderosa, la palabra de Dios. Le entregó una Biblia y le dijo: «Hija, Dios te ama y Él siempre te va a guiar. Ciérrala, ábrela al azar, pon tu dedo y lee». El resultado fue escalofriante. Una y otra vez, su dedo caía en pasajes que hablaban de legiones de demonios, de entes que atormentaban a los siervos de Dios. Fue una validación divina y aterradora. Sin embargo, la joven sintió que su madre comprendía la magnitud de su tormento. Decididas a buscar ayuda formal, acudieron a una pequeña iglesia de su sector. Pero lejos de mejorar, la situación se recrudeció. La entidad se enfureció. La Biblia que dejaban abierta en la habitación de la joven amanecía en el suelo, con las páginas arrancadas o dobladas. Dormir se volvió una batalla campal. Marta pasó 6 meses durmiendo con su hija, librando una guerra constante contra lo invisible en la oscuridad. El punto más aterrador llegó cuando Marta intentó sellar la habitación de su hija con aceite bendito, orando con todas sus fuerzas en el nombre de Jesús. Mientras lo hacía, sintió unas garras invisibles agarrándole la cabeza con una fuerza sobrehumana. Comenzó a ahogarse, a toser sin control, con la respiración cortada. Cuando logró terminar la oración, exhausta y aterrada, se miró al espejo. En su frente había unas marcas rojas, profundas, como si unas garras de dragón se hubieran clavado en su piel. Era una advertencia directa, un mensaje de la entidad de que no se rendiría fácilmente. La congregación de la iglesia, alertada por la gravedad del caso, acudió a la casa para realizar una limpieza espiritual. Fue durante este ritual que la hija de Marta, con sus ojos que veían lo que los demás no podían, fue testigo de un espectáculo dantesco. Vio como decenas de sombras, de todas las formas y tamaños, salían huyendo de los dormitorios, del living, de cada escondite, corriendo despavoridas por la poderosa palabra de Dios que los expulsaba. Le describió a su madre la horrorosa entidad que vivía debajo de su cama, la fuente de gran parte de su tormento. Fue un punto de inflexión. La familia comenzó a asistir regularmente a la iglesia, y el milagro más grande ocurrió con la abuela, la madre de Marta, que siempre había renegado de Dios. Al presenciar la liberación de su nieta y su familia, abrió su corazón de par en par, no solo creyendo, sino convirtiéndose en una discípula ferviente, llegando a predicar en la iglesia y asistir a retiros espirituales. La hija por fin pudo dormir sola y tranquila.
Con el tiempo encontró una iglesia con más jóvenes donde pudo desarrollarse, incluso dando clases bíblicas a los niños. Hoy su don no ha desaparecido, sigue viendo cosas y sintiendo presencias, pero la diferencia es abismal. Ahora tiene la madurez espiritual y las herramientas para manejarlo. Sabe qué hacer cuando algo se le aparece y ya no vive aterrorizada. Tanto es así que se ha convertido en una especie de sensor familiar. Cada vez que visitan un lugar nuevo, Marta y su otra hija la miran y le preguntan: ¿está bien? Su visto bueno o visto malo es la señal definitiva. Asimismo, Marta asegura que el don de su hija ha crecido a tal punto que ahora puede expulsar entidades. Realiza una limpieza espiritual sin necesidad de un sacerdote o de más feligreses. Marta recuerda una vez que su hija y su madre fueron a la casa antigua de una tía. Esa noche una pareja de espíritus de ancianos, iracundos, no las dejaron dormir, les tiraron zapatos y gritaban que nadie los echaría de su casa. Su hija, con la autoridad que ahora posee, supo exactamente qué hacer. Encontró el final del túnel de terror, el propósito de su luz. Asimismo, Marta señala que desde que empezaron a ir a la iglesia, su hogar comenzó a impregnarse de un delicioso y calmante perfume a flores, una fragancia celestial que sellaba su hogar como un territorio de paz. La luz por fin había vencido a la oscuridad. ¿Y ustedes? ¿Creen que los dones espirituales son un regalo o una carga? ¿Alguna vez han sentido una presencia o un olor inexplicable como el cenicero o las flores? Los leo en los comentarios. La infancia de Fabiana y Sebastián estuvo marcada no por el calor de un hogar, sino por el frío de una casa rota. Crecieron en las afueras de una ciudad del norte de México, en un ambiente donde el cariño era un recurso más escaso que el dinero. Su padre era un hombre de manos duras y aliento al alcohol, cuya presencia anunciaba gritos y tensiones. Su madre, agotada por la vida y la amargura, era un espectro que se movía entre la cocina y su cuarto, ignorándolos la mayor parte del tiempo o sumándose a los coros de reclamos. Con ambos padres trabajando, Fabi, 3 años mayor que Sebas, asumió el rol que no le correspondía. A los 8 años ya sabía calentar frijoles y asegurarse de que su hermano de 5 no se lastimara con nada afilado. Eran aliados, cómplices en la trinchera de una guerra doméstica silenciosa, y en medio de esa realidad gris, compartían un secreto que creían normal. Podían ver cosas que los demás no veían. Para ellos el mundo estaba ligeramente más poblado. En su propia casa, una mujer de rostro severo y delgado, con un eterno vestido negro, los observaba con desaprobación, les reclamaba por el desorden, murmuraba que ellos no pertenecían allí, que ella era la verdadera dueña de la casa. Fabi y Sebas, en la inocencia de su corta edad, la llamaban en voz baja la abuela. Asumieron que era un familiar distante o una figura del pasado que se negaba a irse. Sus padres, sumidos en sus propias disputas, nunca parecían notarla, lo cual ellos interpretaban como simple indiferencia. Fuera de casa, las visiones continuaban. En las calles, especialmente cerca del viejo Hospital General de la ciudad, veían personas raras, figuras que se desvanecían en las esquinas, sombras con rostros desdibujados que caminaban entre la multitud sin ser vistas por nadie más. Para los hermanos, esto era tan parte del paisaje como los perros callejeros o los vendedores ambulantes. Era su normalidad. El parteaguas llegó cuando Fabi cumplió 17 años. Consiguió un trabajo en una tienda y su sueldo, aunque modesto, representaba un soplo de independencia. Pero en su casa, la noticia fue recibida con más exigencias que orgullo. Sus padres empezaron a reclamarle una parte de su salario y a cargarla con más responsabilidades domésticas, a pesar de que ella y Sebas ya hacían prácticamente todo. Una noche, la tensión estalló en una discusión acalorada. Su madre le gritaba sobre la ingratitud. Su padre, con la voz gruesa por el alcohol, la acusaba de creerse más que ellos. Fabiana, con el corazón latiendo de rabia e impotencia, gritó: «Estoy harta, harta de ustedes y de la maldita abuela siempre metida, criticando todo». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito. Su padre la miró con los ojos entrecerrados. «¿Cuál abuela?», preguntó intrigado. «La señora del vestido negro, la que siempre está aquí, diciendo que es la dueña de la casa», replicó Fabi sin entender la confusión. Su madre le contestó: «Fabiana, mi madre murió al darme a luz, y la de su padre se fue a Estados Unidos con su hermana hace décadas. No conociste a ninguna. ¿De qué abuela estás hablando?». Fue entonces cuando Sebastián, intentando defender a su hermana, intervino. «Es la señora delgada, que tiene el cabello canoso recogido en un moño y un lunar aquí», dijo señalándose la mejilla. La descripción, precisa e imposible de conocer para ellos,
hizo que el rostro de su padre se transformara del enojo al miedo y luego a una furia irracional. «Son unos adictos», gritó, «porque o están locos o se drogan, y yo no quiero a ningún loco o adicto bajo mi techo». Esa misma noche, Fabi y Sebas, con una bolsa de ropa cada uno, fueron echados de la única casa que habían conocido. Fabiana, con la resiliencia forjada a fuerza de responsabilidades prematuras, encontró un pequeño departamento de una sola habitación que podía costear con su sueldo. Era húmedo y viejo, pero era su refugio. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que no estaban solos. Una nueva presencia habitaba el lugar. Pero a diferencia de la abuela, esta no era hostil. Sentían una vigilancia tranquila, una energía masculina y protectora. A veces, escuchaban pasos firmes en la sala por la noche, un sonido que, lejos de aterrorizarlos, les brindaba una extraña sensación de seguridad. La confirmación llegó de la mano de doña Lupe, su vecina anciana. Un día, mientras se cruzaban en las escaleras, la mujer les dijo con una sonrisa sabia: «No les teman a los pasos que escuchan en la noche, muchachos. Es don Rodrigo, el que vivió ahí antes. Murió en paz. Muchos vecinos los escuchan y se asustan, pero él solo vigila. Es un buen guardián». Fabiana y su hermano se miraron sorprendidos. Nunca le habían contado a nadie sobre los pasos. Nosotros lo hemos visto», admitió Sebas. Doña Lupe los observó con sus ojos ancianos y llenos de conocimiento. «Ah, entonces no solo lo escuchan, es que ustedes pueden verlo. A lo mejor, mijitos, ustedes también tienen dones». Esas palabras resonaron en ellos como una revelación. Doña Lupe se convirtió en su mentora informal. Les explicó que lo que ellos llamaban presentimientos eran probablemente intuiciones espirituales agudizadas. Les aconsejó que les prestaran atención. Si no quieren ir a un lugar, no vayan. Si sienten que no deben aceptar un trabajo, no lo acepten. Su don les está advirtiendo. Comenzaron a ponerlo en práctica. Sebastián, en particular, desarrolló una sensibilidad aguda para leer a las personas. Podía sentir la intención detrás de una sonrisa, la oscuridad bajo una fachada amable. Un día, un compañero de trabajo de Fabiana, un joven al que le decían Migue, los visitó en su departamento. Era amable y conversador, pero Sebas pasó toda la visita pálido y tenso, retirándose a su cuarto con cualquier excusa. Cuando Migue se fue, Fabiana le reclamó: «¿Qué te pasó?». Fue muy grosero. Sebas la miró serio. «Fabi, debes alejarte de él, no es bueno». No sé cómo explicarlo, pero sentí un frío cuando lo vi. Y creo que tiene mujeres pegadas a él. Sombras tristes». Fabiana se quedó perpleja. Ella no había visto ninguna sombra, ninguna presencia. Por primera vez notó una divergencia en sus habilidades. Mientras el don de su hermano parecía florecer, el de ella comenzaba a atenuarse, reduciéndose a fuertes presentimientos en situaciones específicas. Pero sin las visiones claras de antes, la terrible validación llegó un par de años después. Leyeron en las noticias que Migue había sido arrestado. Lo acusaban del asesinato de 4 mujeres. La última víctima fue una excompañera de su trabajo, con quien había empezado a salir después de que ella lo rechazara. La descripción de Sebastián sobre mujeres pegadas adquirió un significado macabro y aterrador. Su don había sentido la legión de almas en pena que cargaba ese sujeto. Hoy, Fabiana acepta que su sensibilidad es diferente a la de su hermano. Ella aún siente energías y a veces de reojo capta una presencia fugaz. Pero Sebastián carga con la carga más pesada. Su don está tan desarrollado que hay lugares a los que no puede ir. En particular, el viejo hospital del norte de la ciudad, el mismo de su infancia, es un lugar prohibido para él. Ahí no solo hay espíritus trancados, le confesó una vez. Hay un par de entidades malignas, de las que se alimentan del dolor. No puedo poner un pie ahí sin que me abrumen. A pesar de todo, han encontrado un equilibrio. Ya no están asustados, están alerta. Y su vida, aunque no es color de rosa, mejoró notablemente en comparación a cuando eran niños. La infancia de Santiago, en un barrio tranquilo de las afueras de Buenos Aires, estuvo marcada por un aterrador secreto. Desde que tenía uso de razón, el mundo se le presentaba con una capa adicional, una textura invisible que se manifestaba en presentimientos que le oprimían el pecho y en figuras que se movían en los bordes de su visión. Para él era normal. Asumió que todos los niños sentían el escalofrío repentino en un lugar soleado, o veían de reojo a la persona triste que a veces se sentaba en el sillón de su casa. Aunque esto no significaba que no les tuviera miedo. Sus intentos por comunicar estas experiencias se estrellaban sistemáticamente contra el muro de la incomprensión. «Es tu imaginación, nene», le decía su madre con una sonrisa distraída.
«Deja de inventar historias y anda a jugar», le rezongaba su padre. Santiago aprendió a callar, a guardarse esas sombras en el fondo de los ojos, a ahogar los susurros de su intuición. Se convirtió en un niño callado, observador, cuyos silencios eran malinterpretados como timidez o ensimismamiento. A los 9 años, recuerda, su madre lo llevó a casa de una amiga. Mientras jugaba en el patio con el hijo de la señora, Santiago pidió ir al baño. «Anda al de atrás, el que está pasando la cocina», le indicaron. Para acceder a él, había que recorrer un pasillo estrecho y mal iluminado, un túnel de cemento que conectaba la parte moderna de la casa con un añadido más antiguo. Santiago se dirigió tranquilo al baño, cuando entonces ve algo que le provocó un terror tremendo. Allí, de pie en la penumbra, encorvado bajo el techo bajo, había una figura. No era una persona ni una sombra difusa, era una entidad delgada, de una palidez cadavérica, con unos brazos desproporcionadamente largos que le colgaban como tentáculos inertes hasta casi rozar el suelo. Su rostro era alargado y sus ojos brillaban con un amarillo intenso. Por primera vez en su vida sintió lo que era la maldad, porque eso emanaba la criatura. Maldad pura. Un grito desgarrador escapó de su garganta. Corrió despavorido, tropezando hacia los brazos de su madre, balbuceando entre hipos y lágrimas sobre «hay una criatura mala en el pasillo». El susto general se transformó en incomodidad. La amiga de su madre lo miraba extrañada, murmurando algo sobre la imaginación de los niños. Su madre, avergonzada, lo llevó a casa con el rostro crispado. El episodio tuvo una consecuencia inmediata: una visita al psicólogo. Tras varias sesiones, el veredicto fue que Santiago era un niño perfectamente sano, tal vez con una imaginación hiperactiva y una gran sensibilidad. Fue un alivio para sus padres, que archivaron el asunto bajo la etiqueta de fase infantil. Pero para Santiago fue una condena. Era la validación oficial de que lo que él veía no era real, de que estaba solo en su locura. Aprendió a reprimir aún más las visiones, pero los sueños eran un territorio que no podía controlar. Sus pesadillas eran vívidas y, lamentablemente, la mayoría eran el presagio de una tragedia. Le contaba a su madre sobre ellas, sobre coches que se estrellaban o calles que se inundaban, y ella, con un suspiro de fastidio, le recomendaba no cenar pesado. Hasta que llegó el sueño que lo cambió todo. Su padre tenía que hacer un viaje largo a la provincia de Mendoza por trabajo. La noche antes de su partida, Santiago despertó bañado en un sudor frío, el corazón martillándole el pecho. Había soñado con un accidente devastador. El micro o autobús en el que tendría que irse su papá sería arrollado por un camión enorme. La imagen era tan clara, el dolor tan real, que supo con una certeza absoluta que no era solo un sueño. Al día siguiente hizo lo impensable. Se aferró a la pierna de su padre, suplicándole que no se fuera. Le contó el sueño con un detalle macabro que erizó la piel del hombre. «Fue solo un sueño, Santiago. No me va a pasar nada», dijo su padre, tratando de zafarse. Pero el niño, histérico, lloró como nunca. Algo en la desesperación genuina de su hijo, en la precisión con la que describió todo, hizo dudar al hombre. Molesto, pero con un mal presentimiento que no podía ignorar, canceló el viaje, inventando una falsa enfermedad al jefe. Esa misma noche, las noticias mostraron el volcamiento de un bus en la ruta a Mendoza. Todo ocurrió tal y como Santiago lo había descrito. Hubo múltiples muertos. La familia se quedó en silencio mirando la pantalla y luego a Santiago, que temblaba en el sillón. La verdad, incómoda y sobrenatural, se instaló en la sala. Fue un triunfo agridulce. Sus padres por fin creyeron. Pero la creencia trajo consigo un nuevo tipo de distancia. Su padre, incómodo, evitaba el tema. Su madre, una mujer profundamente religiosa, comenzó a mirarlo con un temor reverencial que dolía más que la incredulidad. Para ella, el mundo espiritual estaba claramente dividido. De un lado Dios, los ángeles y los santos. Del otro, el diablo y sus demonios. La capacidad de Santiago no encajaba en su dogma. «Eso no es de Dios», le decía con voz grave, llevándolo a la fuerza a la iglesia. «Tenés que enfocarte en la Biblia, en la oración. Reza para que el Señor te libere de estas visiones. Solo los brujos tienen esa habilidad, y los brujos son del diablo». Santiago, deseoso de ser normal, de complacer a su madre y quizás de verdad liberarse de la carga, lo intentó. Se sumergió en las escrituras, oró con fervor, intentó ahogar las imágenes bajo palabras sagradas. Pero el don o la maldición era una parte intrínseca de él, como el color de sus ojos. Las visiones no cesaron. Solo aprendió a ocultarlas, a encerrarse en un silencio aún más profundo mientras las sombras danzaban a su alrededor. La vida siguió. Santiago se hizo adulto, consiguió un trabajo e intentó construir una normalidad. Pero las experiencias paranormales no cesarían por más que ignorara todo.
Santiago tenía una novia, Vicky, una mujer alegre, práctica, de pies firmemente plantados en la tierra y comprensiva. Escuchó sus historias sin juzgarlo, aunque ella no creía en nada de eso. El problema llegó cuando fue por primera vez de visita a la nueva casa donde ella rentaba una habitación. Un frío glacial lo atravesó nada más cruzar la puerta. La casa pertenecía a una señora mayor, de modales secos, y aunque estaba limpia y ordenada, una pesadez opresiva colgaba del aire. «Hay algo malo aquí, Vicky», le dijo apenas salieron. «No sé bien qué es, pero no es bueno». Sofía sonrió incrédula. «Ay, Santi, pues yo llevo 3 meses viviendo acá y nunca me ha pasado nada. Es un buen lugar, barato y tranquilo». Santiago insistió, pero chocó contra el escepticismo amoroso de ella. Un mes después, una llamada telefónica lo alertó. La voz de Vicky era débil, apagada. «No sé qué me pasa, Santi. Estoy siempre cansadísima, duermo 10 horas y amanezco como si me hubiera pasado un camión por encima. Tengo unas ojeras terribles». Al verla, el corazón se le encogió. Su rostro, usualmente radiante, estaba pálido y demacrado. Santiago no lo dudó. «Venite a mi casa, a ver si así descansas mejor unos días». Demasiado agotada para discutir, aceptó. Esa noche, en el departamento de Santiago, durmió como un tronco. Al día siguiente se despertó renovada con los ojos brillantes. La diferencia era abismal. «Es increíble», murmuró. «Es como si me hubieran quitado un peso de encima». Fue entonces cuando ella entendió. La entidad en la casa de la señora nunca había intentado asustar a Vicky. No era su objetivo hacerle sentir miedo. Era algo más peligroso. Le estaba robando su energía vital, chupándole la fuerza lentamente, como un parásito espiritual. La revelación final llegó cuando Santiago, decidido a protegerla, hizo algunas preguntas discretas a una vecina cotilla del lugar. «Ah, la casa de la señora Valentina», dijo la mujer bajando la voz. «Sí, siempre he creído que esa mujer es mala. Hace años escuché una discusión terrible con un inquilino. El tipo le gritaba que había algo en su cuarto, que no podía dormir, que se sentía enfermo. Al parecer el chico había traído a alguien para limpiar la casa, pero la señora Elvira no lo permitió y los echó. Dicen ella sabe lo que hay en su casa, pero que no hace nada porque eso hace que la gente no se quede mucho tiempo. Tiene la idea de que le pueden robar la casa si se quedan a vivir mucho tiempo los inquilinos». Para Santiago, eso explicaría por qué la señora no se ve afectada por esa entidad, y tenía la ligera sospecha de que ella también se beneficiaba del robo de energía vital de las personas. Era demasiado activa para su edad. Vico decidió que ya no volvería a ese lugar y se mudó oficialmente con Santiago. El episodio los unió e hizo que él finalmente empezara a aceptar sus dones. Ya no reza para que desaparezca, sino para tener la fuerza de convivir con él. A sus 17 años, Michelle era un torbellino de ira y autodestrucción. El alcohol y las pastillas que conseguía en el ambiente oscuro de las fiestas eran lo único que le importaba. Su hogar era un campo de batalla silencioso donde su madre, Silvia, se movía como un fantasma sumiso, ahogada por las órdenes de un marido controlador al que Michelle despreciaba. Para ella, su madre no era más que una cómplice, una mujer débil que priorizaba la paz marital sobre el bienestar de su propia hija. La escuela era una formalidad lejana. Sus verdaderos profesores de vida eran la noche y sus amigos, almas perdidas como ella, hasta que ocurrió el fatal accidente. La cerveza barata, la música estridente y la falsa invencibilidad que otorgaban las sustancias hicieron que Michelle y sus amigos decidieran que esa noche debían manejar a toda velocidad. El conductor, otro chico que creía que la vida era un videojuego, pisó el acelerador hasta el fondo. La ciudad se convirtió en un borrón de luces. El último recuerdo coherente fue el grito de metal retorciéndose y el cristal estallando en miles de pedazos que se clavaron en su piel como diamantes mortales. Despertó semanas después en un hospital, sumergida en un dolor que era físico, emocional y espiritual. 2 de sus amigos, los que iban en los asientos delanteros, no sobrevivieron. Otro había perdido una pierna. Ella y una amiga más estaban condenadas a meses de rehabilitación, sus cuerpos rotos recordatorios de una noche de la que todos querían olvidar. Fue en el hospital donde las grietas en su realidad, ya de por sí resquebrajada, se abrieron por completo. Mientras yacía inmovilizada, veía pasar enfermeras con uniformes anticuados, que parecían de otra época. Se lo comentó a una enfermera real, quien, con una sonrisa condescendiente, le aseguró que en ese piso todos usaban el mismo uniforme que ella. «Deben ser los analgésicos, cariño», le decían. Pero lo más perturbador era un niño de unos 7 u 8 años con ropa raída,
que se asomaba por la puerta de su habitación para hacerle muecas o esconderse corriendo. Cuando Michelle, asustada, preguntó por él, le aseguraron que no había ningún niño ingresado en esa ala. Mientras su cuerpo se recomponía a base de terapia y dolor, su vida se desmoronaba. Su padre, el hombre al que tanto había odiado, pero cuya presencia al menos era una constante, aprovechó la crisis para desentenderse por completo. Se fue con su joven secretaria, abandonando a su mujer y a su hija inválida. Michelle esperaba ver fuego en los ojos de su madre, una chispa de la rabia que ella misma sentía, pero solo vio una tristeza resignada, y Michelle la odió aún más por su sumisión. Tuvieron que vender la casa para pagar las deudas médicas y con lo que quedó alquilaron un pequeño departamento en una vecindad que olía a humedad y derrota. Fue el escenario de su purgatorio personal. Postrada en su cama o moviéndose con torpeza con sus muletas, la soledad se volvió su única compañía. Los padres de sus amigos supervivientes habían levantado un muro invisible. Nadie quería que se reencontraran, que revivieran la mala influencia que casi los mata a todos. Michelle estaba completamente sola, y fue en esa soledad cuando las sombras llegaron. Al principio eran movimientos en el rabillo del ojo. Pensó que eran reflejos de la gente en la calle, pero no había nadie. Luego comenzó a distinguirlas dentro del departamento. Figuras oscuras, sin rostro, que se deslizaban por los pasillos o se quedaban inmóviles en las esquinas. Eran más densas que la oscuridad. Una presencia física de vacío. Su madre, agotada por el trabajo y los quehaceres, nunca las veía. «Es el estrés, Michelle. Tu mente está procesando el trauma», le decía, con una preocupación que a su hija le sonaba falsa. Pero las sombras no eran una proyección de su mente. Eran reales y eran maliciosas. Aprovechaban su inmovilidad y su fragilidad. Las pesadillas se volvieron terrores vívidos donde una presencia invisible se montaba sobre ella y le apretaba el cuello con manos gélidas. Ella intentaba gritar, pedir ayuda a su madre que dormía en la habitación contigua, pero solo emitía un sonido ronco y ahogado. Despertaba jadeando, con marcas rojas en el cuello que atribuía a sus propias uñas en un desesperado intento por liberarse. En el mundo de la vigilia, las maldades continuaban. Caminaba con dificultad por el pasillo hacia la cocina y una fuerza invisible la empujaba contra la pared. Se caía, el dolor de sus huesos mal sanados estallando en un grito silencioso de frustración y miedo. La depresión, que ya era profunda, se convirtió en un abismo. Empezó a creer que lo merecía. Se lo había buscado. Había sobrevivido por error y ahora los muertos, o algo peor, venían a cobrar una deuda. En varias ocasiones, con un frasco de pastillas en la mano, contempló seriamente la idea de saldar esa deuda de una vez por todas. Fue su madre quien, al ver las marcas moradas en sus brazos y la profunda desesperación en sus ojos, que rompió el ciclo. No fue con palabras dulces, sino con un grito desgarrado. «¿Qué te está pasando? Dime la verdad, Michelle, por favor». La angustia en la voz de Silvia era tan cruda y genuina que por primera vez Michelle se derrumbó y le contó todo. Las sombras, los ataques, la voz en su cabeza que le decía que merecía morir. Elena no dudó. Al día siguiente la llevó a la iglesia a la que ella acudía en secreto, un modesto refugio de fe. El padre Alfonso, un hombre de mediana edad con ojos que parecían haber visto todo tipo de sufrimiento, las escuchó. No las juzgó. No habló de demonios ni de posesiones, sino de apegos espirituales y entidades atraídas por el dolor y la culpa. Comenzó una guerra silenciosa. El padre Alfonso visitaba el deprimente departamento, rociando agua bendita, orando en cada rincón con una voz firme que parecía hacer retroceder a la oscuridad. Organizó un grupo de oración. Mujeres de la congregación empezaron a visitarlas, llevando comida, compañía y sobre todo luz. La casa se llenó de voces y de una energía cálida que las sombras parecían detestar. La situación mejoró. Los ataques físicos cesaron. La opresión en el pecho se alivió, pero no fue una victoria total. En la soledad de su cuarto, de noche, Michelle aún la sentía. No se materializaban, pero percibía su presencia al otro lado de la puerta, esperando, acechando. Eran como alimañas que se retiraban ante una fogata, pero que no se iban del todo. La comunidad de la iglesia, convertida en una red de apoyo, las ayudó a encontrar otro lugar, un pequeño apartamento en un edificio más nuevo bañado por el sol. La mudanza fue un nuevo comienzo. En la nueva casa las sombras no las siguieron. Por primera vez en años, Michelle pudo dormir toda la noche sin miedo. El mundo, sin embargo, ya se le había revelado de otra manera. Su velo perceptual, rasgado en el accidente y afinado por el tormento en la vecindad, nunca se cerró. Ahora, en la calle, veía fantasmas. No eran las sombras densas y malévolas de antes, sino espectros casi translúcidos, personas que caminaban entre los vivos, repitiendo rutinas o simplemente observando.
atrapadas en un limbo que solo ella parecía percibir. Aprendió a convivir con ello, a bajar la mirada y seguir caminando, a no establecer contacto visual. Consiguió un trabajo administrativo en una oficina, una vida de una normalidad que nunca creyó posible. Pero su nueva habilidad no se desvaneció. En su camino al trabajo siempre pasa frente a una casa abandonada. Es una estructura antigua, decrépita, que contrasta grotescamente con los edificios modernizados de la zona. Siempre se preguntó por qué, en un terreno tan valioso, nadie la había comprado y demolido. O remodelado al menos. Una noche, trabajó hasta tarde. Eran casi las 8 y ya había anochecido. Al pasar frente a la casa abandonada, algo la hizo detenerse. En una de las ventanas del segundo piso, donde solo debería haber oscuridad, distinguió una silueta. Era una mujer, alta y delgada, de pie, mirando fijamente hacia la calle. No era un fantasma translúcido y perdido. Esta figura emanaba una oscuridad palpable, una intención fija y consciente. No estaba perdida, estaba vigilando, esperando. Michelle sintió el mismo frío familiar que recorría su espina dorsal en los peores momentos de su vida. No hizo falta que se lo dijera a nadie. Esa mujer, lo que fuera, no era buena. Y esa casa no estaba abandonada por casualidad. Estaba ocupada. Y lo que vivía dentro, sabía que Michelle podía verla. La segunda oportunidad que tanto le había costado ganar acababa de toparse con un recordatorio siniestro. Algunos umbrales, una vez cruzados, no se pueden volver a cerrar. Y algunas puertas es mejor no saber qué hay detrás de ellas. Y así terminamos este viaje por los límites de lo desconocido. ¿Ustedes creen que un trauma tan fuerte puede abrir puertas de percepción? ¿Les gustaría tener la habilidad de ver espíritus o ver el futuro? Déjenmelo saber en los comentarios. Si tienen una historia de terror real que contar, no olviden que pueden enviarla al correo o por mensaje directo en TikTok o Instagram. Todos los enlaces están en la descripción. No olviden darme like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse las próximas historias que les aseguro son igual de aterradoras. Hasta el próximo video en la frontera de lo inexplicable.